En griego lo dicen Christos anesti. Y la gente responde alestos anesti. Para los que no hablan griego, muy simplemente significa Cristo vive. Para los que hablan inglés, Christ is risen. Y la respuesta, esto es el saludo, así como en la Navidad decimos Feliz Navidad, Merry Christmas. Allá dicen, saludan diciendo, solo haciéndoles acordar, Cristo vive. Y la persona responde diciendo, verdaderamente vive. Alestos anesti. He is truly risen indeed. Así de simple. Ahora, el enfoque de todo lo que hemos estado hablando es acerca de cómo Dios reveló su plan desde el inicio. Y por todo este tiempo, literalmente miles de años, en esta época de la historia que llamamos ahora, que lo llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios exactamente reveló esta parte del plan? Porque ya hemos revisado esto, básicamente concluye la historia de Jesús. Entonces ya hemos visto desde el inicio. Primeramente Dios prometió desde el inicio de que Él iba a deshacer de esta maldición del pecado y la muerte. Son dos cosas, pero van juntas. Porque dice, por ejemplo, cuando Pablo está hablando a la iglesia en Roma, él dice que fue a través de la desobediencia de un hombre, está refiriéndose a Adán. Todos nosotros, todas sus descendencias, toda la humanidad se volvió pecadores. Pero ahora hay un reverso, porque dice, ahora a través de la obediencia de otro hombre, todo el mundo ahí se da cuenta, yo sé muy bien quién es el otro hombre, quién es el nuevo Adán. Por su obediencia, ahora todos nosotros tenemos ahora la potencial de ser justos ante Dios. No por nuestro esfuerzo, sino por la obediencia de este hombre, el Dios hombre. Y dice también, 1 Corintios, él dice muy claramente que en Adán todos mueren. Pero ahora en Cristo todos ahora tenemos la potencial de estar vivos de nuevo. Literalmente un avivamiento es restaurar vida a algo que estaba muerto a un cierto punto. Eso es el evangelio. Por ejemplo, les dije desde el inicio que evangelion en griego significa buenas novedades, buenas noticias. ¿Qué buena novedad hay en un mundo que está lleno de pecado y muerte? Que está bajo esta maldición que ningún ser humano solos tiene la habilidad de vencer y sobrepasar. Dios mismo haciéndose como nosotros, un ser humano como tú y yo, viviendo esa vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, morir una muerte que tú y yo merecíamos, esa separación de Dios que tú y yo merecemos por nuestro pecado, y ahora resucitando. Entonces lo que hizo Jesús en su resurrección es completar lo que decían las Escrituras. Porque mira, hemos visto, fue profetizado de que Dios enviaría el Mesías, ese Será de la mujer, como habíamos hablado antes. Y habló, por ejemplo, a través de Isaías y a través de Zacarías de que Él vendría como un niño, como Miqueas decía que Él vendría en Belén. Va a nacer como cualquier otro ser humano, va a ser como tú y yo, va a ser como nosotros en todo, menos el pecado. Entonces ya hemos visto cómo Dios cumplió esas profecías en el nacimiento de Jesús. Y ahora hemos visto también de libros como Isaías, por ejemplo, el ministerio del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para hacer una lista de cosas. Y Jesús cumplió todos esos requisitos en su vida, su ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, en su literalmente los miles de seguidores que tenía, hasta el día que Él dijo, como también fue profetizado, de que el Mesías iba a ser rechazado por su pueblo. Iba a ser entregado en las manos de pecadores, sufrir una muerte insoportable. Entonces también vemos el famoso Salmo 22, Isaías 53, de que el Mesías va a ser aplastado, completamente destruido por el peso de nuestro pecado. Todo echado sobre este hombre inocente, santo, porque primeramente antes de ser hombre era Dios. Entonces vemos todo esto. Ahora, la resurrección. Mucha gente encuentra problemas encontrando, ok, sí, sabemos muy bien de que Jesús resucitó. El cristianismo no existiría, históricamente, cualquier historiador te va a decir esto, el cristianismo no existiría
ahora en el siglo XXI sin un Cristo vivo. Porque, ¿saben? Los que han leído la historia de la muerte de Jesús, el único discípulo que se quedó ahí hasta el final, hasta literalmente el momento que Jesús murió en la cruz, fue Juan. ¿Qué estaban haciendo todos los otros discípulos? Bueno, Judas, el que había entregado a Jesús, estaba ahí ahorcado fuera de la ciudad. Había cometido suicidio. Pedro había seguido un poco, pero después de negar a Jesús 3 veces, dice la Biblia que él se fue corriendo y llorando, como loco. Él sintió también ese peso de, ay, yo traicioné a mi maestro, mi amigo. Y los otros 9, ¿dónde estaban? Escondidos. Y Pedro también con ellos, escondidos porque dijeron en sus mentes, bueno, mira lo que acaban de hacer con nuestro maestro, con nuestro Señor Jesús. Ahora, como se dice en inglés, who's next? Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue en la lista? Obviamente nosotros van a poder poner 11 cruces más ahí para crucificar a cada uno de nosotros. Entonces estaban llenos de temor, no tenían ninguna gana de seguir el trabajo de Jesús, porque vinieron a la conclusión que aquí queda. Hemos dejado todo. Nuestra vida antigua, para muchos de ellos eran publicanos, muchos de ellos eran pescadores o tenían otras carreras que tú y yo hasta el día de hoy no sabemos, pero le dicen a Jesús, hemos dejado todo para seguirte. Y cuando tú lees los evangelios, más o menos el ministerio de Jesús, desde el inicio, desde su bautizo hasta su muerte, duró más o menos unos 3 años y medio. Entonces han pasado los últimos 3 años y medio siguiendo a este Jesús de Nazaret con la esperanza de que él iba a ser el rey de los judíos, el Mesías prometido que iba a finalmente deshacerse, pero no entendían. Asumieron de que el Mesías también iba a ser un líder militar. Que él también, bueno, si Moisés liberó al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto, seguro que el Mesías también nos va a liberar de la esclavitud de los romanos, porque nos tratan muy mal. Y Jesús sabía muy bien desde el inicio, eventualmente este imperio romano, lo malo, lo terrible que sean, los crueles que sean con sus impuestos y con cómo tratan a los judíos, terribles, pero eventualmente van a terminar. Y sucedió unos 400 años después de Cristo, el imperio romano se derrumbó. Pero había un enemigo, una esclavitud mucho más fuerte, que no se podía deshacerse simplemente con el tiempo. La esclavitud al pecado y la muerte. Y dice la Biblia que aún los discípulos, haber pasado 3 años y medio con Jesús, caminando, comiendo, riéndose, llorando con él, hasta siendo apedreados con él, tratando de taparlo de la multitud que lo odiaban, no entendían completamente y estaban confundidos. ¿Ahora qué hacemos? Nuestro líder está muerto y ha muerto de una manera terrible. ¿Ahora qué? Entonces, si la historia se hubiera quedado ahí, ya no habrá ningún cristianismo. Hasta el día de hoy, mira, como les expliqué en otra prédica, había un montón de gente que decían que eran el Mesías, eran el Cristo, yo soy el que va a liberar a mi pueblo y yo voy a cumplir las profecías, y todos quedaron muertos. Y hasta el día de hoy yo creo que la mayoría de ustedes, al menos la mayoría de ustedes, no pondrían ni siquiera decir sus nombres. ¿Quién eran estos hombres? ¿Te acuerdas de sus nombres? No creo. ¿Porque sabes por qué? Porque yo tampoco. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿por qué solo este Yeshua HaNazaret, este Jesús de Nazaret, ahora llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías? ¿Por qué él, su movimiento, sí sobrevive? Y no solamente sobrevive, ha crecido hasta el día de hoy. Ahora en el siglo XXI, hay más de 2.4 billones, mil millones de personas que creen, al menos dicen que son cristianos. ¿Cuántos de ellos son auténticos? Eso es para que Dios juzgue. Nosotros no podemos decir. Pero ¿cómo un movimiento así sobrevive 2000 años bajo persecución? Especialmente en una época cuando no había la tecnología como tenemos este privilegio ahora del Zoom y de Facebook Live para mantenerse en contacto. ¿Cómo sobrevivió este movimiento? La respuesta es bien simple. Este movimiento vive porque Cristo vive. Porque su fundador, el consumador de la fe, vive. Entonces, ¿cómo exactamente sucedió este movimiento? ¿Cómo exactamente sucedió esta resurrección?
Dice la Biblia de que el día que Jesús murió era el día de preparación. O sea, estaban anticipando el Sabbat. Entonces rápidamente tenían que enterrar a Jesús y hacer todo eso porque no podían tocar un cuerpo muerto durante el Sabbat. Entonces habían dos discípulos de Jesús, bueno, dos seguidores de Jesús que lo siguen en secreto entre los fariseos. Uno se llama Nicodemo, muchos de ustedes quizás conocen su nombre de mucho antes, y este hombre que se llama José de Arimatea. Era un hombre rico, pero también seguía a Jesús en secreto, y él lo ofreció a la familia de Jesús, porque acuérdense de que María también estaba ahí cuando Jesús murió. Le ofrece, ¿sabes qué? Yo les presto mi tumba. Mi tumba, esto es de mi familia, que mi familia usa para enterrar a mis tíos y todo. Ustedes lo pueden usar para enterrar a Jesús rápido antes de que baje el sol y empiece el Sabbat. Y lo hacen. A Jesús ni siquiera le pueden dar un funeral, de verdad. Imagínate en un funeral de Jesús toda la gente que él sanó, que él liberó, a quien predicó, pero no, solo la familia íntima, José y quizás unos seguidores por aquí y por allá, pero rápidamente lo tienen que meter en la tumba, ponerse toda la ropa y los aceites, que era parte de la tradición judía, y después había que mover esa piedra enorme. Ya, ahí queda ahora. Tenemos que celebrar el Shabbat. Así de simple. Entonces, el día después del Shabbat recién podían seguir con los rituales de lo que hacían para enterrar a una persona que había muerto en esa cultura. Entonces dice el Biblia que las mujeres específicamente prepararon estos aceites, todo esto para ungir el cuerpo. Esto era una tradición judía. Pero cuando van a la tumba, sabían muy bien dónde quedaban, porque recién el viernes habían ido a enterrarlo. Encuentran unas cosas muy interesantes. Primero, sabía muy bien de que esa misma noche, porque los fariseos habían quejado con Pilatos diciendo, mira, si tú no pones una guardia, si no pones unos cuantos soldados ahí en la tumba, estoy segurísimo que en el medio de la noche los discípulos van a venir, van a salir de su escondido, van a robar el cuerpo de Jesús y después decir, oh mira todo el mundo, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Y dijeron, este hombre es más dañino muerto que vivo. O sea, si este hombre resucita, en cotaciones, su movimiento simplemente va a crecer. Y no va a haber nada que podemos hacer para pararlo. Entonces ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Sabían muy bien qué sucedía si este Mesías resucitaba. Y Pilatos dice, ok, bueno, ya para que me dejen de molestar, ya voy a poner unos soldados ahí. ¿Por cuánto tiempo quieres que estén ahí? 3 días. ¿Por qué dijeron 3 días? Porque años antes, les habían dicho a Jesús como molestos, oye, si tú realmente eres el Hijo de Dios, si realmente eres el Mesías, danos una señal. Y él mismo había dicho 2 cosas en particular. Él dijo, destruyen este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Y en otra ocasión que le dijeron, danos una señal. Él dijo, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Jonás, hasta mira, a un montón de gente que ni siquiera son cristianos y ni siquiera van a la iglesia, han escuchado al menos el nombre de Jonás. ¿No fue ese tipo que lo tragó una ballena o algo así? Ya, más o menos. Y Jesús también, siendo judío, y los que lo estaban escuchando siendo judíos, sabían muy bien sobre esta historia. Entonces le dijeron, solo les daré la señal de Jonás. Así como Jonás estaba dentro de ese pez, esa ballena, como lo quieras llamar, por 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en el corazón, en el fondo de la tierra, que significaba la muerte, por 3 días y 3 noches. Entonces los fariseos se acordaron de lo que había dicho Jesús, dijeron, por 3 días. Por 3 días, mantén los soldados ahí, guardados, para que nadie entre y nadie salga. Y Pilatos dice, ya, hazlo, ya, dejen de molestarme, por favor. Y eso es exactamente lo que pasa. Pero cuando estas mujeres llegan a la tumba, estaban esperando que los soldados iban a decir, ¿qué hacen ustedes acá? Y iban a decir, no queremos causar ningún daño, solo hemos venido para ungir el cuerpo. Hasta nos pueden mirar, no vamos a robar el cuerpo. Ya, pasen. Pero dice la Biblia que cuando llegan a la tumba, los soldados todavía están ahí, pero lo describe en el griego como
era como si fueran hombres muertos. ¿Alguien los mató? No, estaban vivos. Se habían desmayado. Todos. Yo busqué un poco en el internet de cuántos soldados exactamente hubieran estado ahí guardando la tumba de Jesús. Porque en las películas casi siempre ves 2 o 3. Ahí sentados, ahí con el fuego, ahí con sus marshmallows, no sé. Para una guardia romana, mínimo, Pilatos hubiera puesto 20 soldados. Mínimo. 20 soldados romanos armados. Estos literalmente tenían un imperio. Estos eran máquinas de muerte. Mira lo que acaban de hacer con Jesús hace unos días atrás. Entonces no había ningún discípulo cobarde que se iba a atrever a tratar de pelear con estos 20 soldados romanos para tratar de robar un cuerpo muerto de esta tumba. Entonces se encuentran estos hombres armados desmayados sobre el suelo. Y esa piedra enorme que estaba frente de la tumba, alguien lo había movido. Entran a la tumba y esas ropas que habían puesto sobre Jesús, que ponían sobre los muertos, todo estaba ahí. Incluso el velo que habían puesto sobre su cara, que era una tradición judía, estaba doblado a un costado. Y después dice que ángeles aparecen. Y les dicen, todos los evangelios hablan de los ángeles y lo que dicen. Dicen, no teman. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús, quien fue crucificado. Pero Él no está aquí. Él ha resucitado así como Él había dicho. Miren dónde lo habían echado. Ahora, anda a sus discípulos y diles lo que ustedes han visto. Ahora, esto lo tomé de los evangelios. Estos eran documentos escritos, más o menos, unos entre 10 y 20 años después de la vida de Jesús, pero todavía los testigos, la gente que estaban ahí, estaban vivos. Hasta, por ejemplo, en el caso de Juan, él mismo vio a Jesús morir en la cruz. Entonces, él simplemente escribió su historia como diciendo, este es mi testimonio. Es como cuando vas a la corte, alguien es un testigo de un asesinato, por ejemplo. Y lo ponen enfrente y dicen, por favor, cuéntanos lo que tú viste. Y simplemente lo cuenta. No tiene razón por la cual mentir. Pero está escribiendo, y en parte de su evangelio, y los otros también lo admiten, que, mira, los primeros testigos, los primeros evangelistas del cristianismo eran mujeres. Ahora, en el siglo XXI estás diciendo, ¿y qué? ¿Acaso la mujer no tiene todo el valor y todo el derecho de ser un testigo como cualquier hombre? En el siglo XXI, claro. En el primer siglo, no. El testigo de una mujer en la corte en esa época no tenía el mismo valor que el testimonio de un hombre. Es una triste realidad histórica, pero mira cómo Dios usó ese contexto, usó esa circunstancia por su gloria. Porque si los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos, querían fabricar o inventar la historia de la resurrección, lo peor que podrían haber hecho es admitir o tratar de decir como una mentira de que, sabemos de que Jesús resucitó porque las primeras personas que nos contó eran mujeres. Literalmente iba a ser, como en inglés hay un dicho que se dice, shoot yourself in the foot, fusilarte en el pie. Tú mismo es como metiendo un autogol. Entonces, la única razón por la cual estos hombres, viviendo en el primer siglo después de Cristo, hubieran dicho en sus historias, cada uno en sus historias, admitiendo de que los primeros testigos a la resurrección de Jesús eran mujeres, es por una simple razón. No porque les conviene, es porque simplemente es cierto. Aunque nos guste o no, esa es la realidad. Las mujeres fueron las primeras personas a decir a todo el mundo, Jesús está vivo. María Magdalena, una ex endemoniada, fue la primera persona que vio a Jesús vivo, que vio las llagas en sus manos y sus pies. Y él mismo la manda como la primera evangelista, diciendo, dile a mis hermanos que yo he resucitado y que yo los veré allá arriba en Galilea.
Y cuando ella va, como siendo mujer, le dice, y he visto al Señor. Como era la cultura en esa época, nadie la creó. Terrible, ¿no? Pero ella insiste, le agarra a Pedro y a Juan específicamente, los únicos discípulos que no se habían corrido en el jardín cuando Jesús fue arrestado, les empuja y dice, andan a la tumba, si no me creen, andan ustedes entonces. Porque como dice la corte judía, tiene que haber un mínimo de 2 testigos para cualquier cosa. Entonces ya, ustedes 2 son hombres, ustedes sí valen, ustedes 2 vayan, corran. Y dice el Evangelio de Juan de que Juan corrió más rápido que Pedro, llegó a la tumba pero tuvo miedo. Al ver los soldados ahí todavía desmayados, ver a la piedra que se había movido, ni siquiera se atreve a entrar a la tumba. Detrás de él, viene corriendo Pedro. Él sí entra y ve toda la ropa exactamente como habían dicho las mujeres. Después están confundidos y dicen, yo quiero creerlo, pero no puede ser. Entonces están como conflictivos porque lo quieren creer. ¿Se acuerdan de que Jesús había dicho que lo iba a hacer? Pero ¿dónde está? Al final, mira, Dios permitió todo esto para que haya un momento. Porque Jesús también apareció físicamente a 2 discípulos que estaban caminando hacia una ciudad que se llama Emaú. Entonces estos 2 discípulos, después de ver a Jesús, también se encuentran con los otros discípulos y todos están en una casa y todos están más o menos debatiendo. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Entonces, ¿por qué no? Yo no lo vi. Ay, no sé, tú dime. Están debatiendo, ¿Jesús está vivo? ¿Jesús no está vivo? El mismo Jesús, con un cuerpo glorificado, aparece y les da la bendición en hebreo, que la paz esté con ustedes. Y todos que se quedan ahí asustados. Y dice, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo? ¿No les dije desde el inicio? Mira, desde la época del Antiguo Testamento, Jesús les da más o menos una lección parecida a lo que les estoy dando a ustedes. Esto es lo que la ley y los profetas, lo que conocemos como el Tanaj, el Antiguo Testamento, esto es lo que siempre estaban diciendo desde el inicio, que el Mesías tenía que venir, tenía que sufrir muchas cosas, pero después tenía que resucitar para dar vida a todos los que estaban bajo la maldición del pecado y la muerte. Miren ahora a mis manos y mis pies. Mira estas llagas. El único discípulo que no estaba ahí en ese día fue Tomás. Él vino después y imagínate todo el grupo alrededor de él diciendo, el Señor está vivo, lo vimos, lo tocamos, hasta para probar de que no era un fantasma, hasta le dimos un pedazo de pescado para que coma. Él vive. Y Tomás también, él lo quiere creer, pero dice, no puedo. No hasta que yo mismo ponga mi mano en su llaga, donde había entrado esos clavos. Y que yo también ponga mi mano en su lado, donde el soldado había puesto su lanza para asegurar de que realmente estaba muerto. Hasta que yo vea esas llagas, yo pongo mi dedo ahí, yo no lo voy a creer. Y en ese momento Jesús de nuevo, con su cuerpo glorificado, dice, Tomás, que la paz esté contigo. Acá. Tomás, dame tu mano. Ponlo acá. ¿Sientes eso? Por ahí entró el clavo. Ah, ¿y esa lanza? Acá, mira. Pon tu mano aquí. Acá, justo y acá, debajo de mi costilla. Deja de dudar. Y después, esto es el clamor de cualquier cristiano al ver a Jesús. Él proclama la verdad que él había estado diciendo desde el inicio. Él dice, Hoteosmo, hakoriosmo, en griego, que dice, mi Señor y mi Dios, y se postra ante él. Porque se dio cuenta de que Jesús desde el inicio estaba diciendo, no solamente soy el Mesías, no solamente soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho carne. Y siendo Dios, él dijo, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida para mis ovejas. Yo tengo el poder para entregar mi vida, pero también tengo el poder para retenerlo de nuevo. Probando finalmente, porque solamente habían escuchado a Jesús diciendo que era Dios. Ahora
finalmente, después de 3 años y medio de ministerio, tenían evidencia física de que este Jesús no era un hombre cualquiera, porque ningún hombre cualquiera vence a la muerte. Le dice, deja de dudar, tú crees ahora, porque tú me has visto. Bienaventurados todos los que creen sin ver. Jesús queda con sus discípulos por 40 días, no años, 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios, dándoles enseñanzas muy parecidas a la que ustedes y yo estamos compartiendo. Les está guiando por todo el Tanaj, diciendo, mira, acá, cuando Isaías dijo esto fui yo. Cuando Miqueas dijo esto, cuando Zacarías dijo esto, ¿no se acuerdan de cuando entramos a Jerusalén? ¡Ah, sí! ¡Ay, increíble! ¿No te acuerdas que Moisés dijo que este cordero iba a sobrepasar y por eso celebramos la Pascua? ¡Ah, sí, claro! Pero también otra cosa. También por todo el Antiguo Testamento Dios habla de un reino. Ustedes se acuerdan de cuando Gabriel habló con María. Le dijo, él tomará el trono de su padre, el rey David, y él tendrá un reino que jamás tendrá fin. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, ya has cumplido todo, básicamente. Entonces, ¿también ahora vas a restaurar el reino físico, el reino de Israel? ¿Vas a realmente tomar el trono del rey David? Y le responde, el Padre sabe sobre esos tiempos. O sea, le estaba diciendo, ahora no, pero tengan fe. Si hasta ahora Dios cumplió todo lo que Él había prometido hasta ahora, ¿no crees que Él va a cumplir lo que todavía hay de venir? Porque había un conflicto siempre para los rabíes, porque veían un Mesías victorioso, rey, pero también veían un Mesías que iba a sufrir y morir por su pueblo. Entonces tenían que venir a la conclusión, la única manera que este Mesías puede ser un rey victorioso sobre todo el mundo, reinando desde Jerusalén, el trono del rey David, pero morir por su pueblo, morir por los pecados del mundo, este rey tiene que resucitar. Él va a dar su vida como sacrificio, como redención por ti y por mí. Pero después tiene que regresar para poder reinar como rey. Porque Él no puede reinar sobre un mundo que está bajo de esta maldición de pecado y muerte. Justamente porque, por eso Pablo dice que Cristo vino, el Hijo de Dios se manifestó y vino para deshacerse y destruir las obras del diablo. Por eso Pablo pone todo este énfasis, no solamente en la muerte de Jesús, pero en su resurrección. Literalmente lo que hace o quebranta o lo que destruye toda la fe de un cristiano es la resurrección. Lo dice muy, muy claramente. Ustedes pueden ir ahorita a sus Biblias. 1 Corintios, mira, esto es como el reto del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, acá está hablando sobre la resurrección. Muy, muy simple. Yo quiero que hasta ustedes se acuerden de este versículo, lo memorizan, es muy corto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Hermanos, hermanas, acuérdense de esto. Pablo está diciendo esto. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Incluso la prédica que le estoy dando el día de hoy es vana si Cristo no vive. Y vana también la fe de ustedes. Mira, él sigue en el versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Uy. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, esto es muy importante. Si realmente creemos en un Jesús vivo, vencedor sobre la muerte y el pecado, literalmente todo. Y la gente dice, mira, yo he escuchado un montón de cristianos diciendo algo muy tonto. No hay nada que podría impedir mi fe. O sea, a pesar de toda la evidencia y lo que la gente me presenta, yo jamás dejaré de ser cristiano o cristiana. Pero ni siquiera Pablo estaba diciendo eso. Él estaba dando un reto, porque esto era todavía la gente que vieron a Jesús en su ministerio, su muerte y resurrección, todavía estaban vivos.
Hasta testifica de que había más de 500 personas que vieron a Jesús vivo después de su crucifixión, como evidencia. Y está diciendo, si no creen a mí, pregúntele a cualquiera de estos literalmente 500 testigos. Pero le está diciendo muy claramente de que si Jesús no resucitó, no hay ninguna razón por la cual tú y yo deberíamos ser cristianos. Entonces es el mismo Jesús. Mira, al final del libro, de toda la Biblia, porque la Biblia es un libro muy largo, creo que ustedes ya se enteraron, hay un versículo muy interesante sobre Jesús. Pueden ir conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Acuérdense de que toda la Biblia es un montón de libros, pero es una historia completa cuando lo pones todo junto. Entonces, Apocalipsis, ahí está. Entonces, acuérdense de que Juan era el único valiente que se quedó ahí, no solamente por el ministerio, pero también por la muerte. Y él fue uno de los primeros testigos de la tumba vacía, de que Jesús realmente había resucitado. Entonces yo creo que esa es una de las razones por lo cual Dios permitió de que él sea el último discípulo de morir. Cuando Juan escribió Apocalipsis, esto era más o menos entre el año 90 y 100, todavía dentro del primer siglo. Pero a este punto ya todos los otros discípulos ya habían dado sus vidas. Muchos, la mayoría, casi todos ellos habían muerto como mártires por su fe en un Cristo muerto y resucitado. Entonces, todo el punto del libro de Apocalipsis, él escribió esto a cristianos bajo la persecución del emperador romano Domicio, que él mismo clamó ser Domine et Deus, Señor y Dios. Y él obligó a todos en su imperio de adorarlo como Dios, si no los mataba. Y obviamente los cristianos ya tenían un Dios y un Señor. Mira, el emperador copió lo que había dicho Tomás a Dios, mi Señor y mi Dios. Él dijo, no, este Yeshua no es Señor y Dios. Yo, Domicio, yo soy Señor y Dios. Y si no reconocen a mí, yo los mato. Qué egoísta, ¿no? Entonces, esto es un mensaje directamente de Jesús a su iglesia bajo persecución. ¿Sabes qué? Vamos a empezar de un versículo antes. Vamos a empezar desde el versículo 17 para dar un poco de contexto de esto. Acuérdense de que esto es Jesús hablando a su iglesia bajo persecución. Juan está hablando y él ve a Jesús ahora en toda su gloria con su cuerpo resucitado. Dice, cuando le vi, yo caí como muerto a sus pies. Parecido a lo que pasó con los soldados romanos, que al ver a Jesús resucitado, su mente no podía soportar lo que estaban viendo y desmayaron. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea, no importa lo que este mundo tira hacia ti. Cualquier persecución, cualquier tribulación que el mundo está tirando hacia ti, nada al final tiene poder, porque yo también experimenté la muerte. Yo, siendo Dios, me hice ser humano como tú y yo también experimenté sufrimiento y la muerte por ti. Pero ahora estoy vivo. Y porque yo vivo, también ustedes tendrán vida eterna. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Entonces, mira, esto es yo les dije la vez pasada que hablando sobre la muerte de Jesús es probablemente el mensaje más importante. Es importantísimo. Pero el día de hoy vamos a empezar con ministrando con música en este momento. Pero este es el mensaje más importante de todo el año. Porque estamos culminando todo lo que nosotros habíamos estado aprendiendo por todo el año. Desde que hemos empezado esto, hemos estado hablando estamos como
yéndonos por escaleras, subiendo a niveles. Y todo termina con esta meta, con un Mesías muerto y resucitado. Todo termina con un Dios que venció. Finalmente cumplió lo que él había dicho desde el inicio. Yo voy a hacerme un ser humano y voy a aplastar la cabeza de esa serpiente. Esa serpiente, el diablo, Satanás, que trajo al ser humano esta maldición del pecado y la muerte. Ahora finalmente él es un enemigo y hasta el día de hoy nos sigue molestando, nos sigue trayendo problemas, tribulaciones, mucha gente sigue endemoniados hasta el día de hoy. Pero acuérdense de esto, él es un enemigo, pero es un enemigo vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Él venció el poder del pecado en la cruz a través de dar su vida y tomarse sobre sí mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y después la maldición que vino a través del pecado, la muerte. En este mundo, este cuerpo, el ser humano, algún día va a morir. Pero el alma, lo que Dios realmente vino para salvar, ahora tenemos la potencial de tener vida eterna. Pero esta oferta de Dios, este regalo de Dios, solo viene a la persona que lo acepte. Entonces, como siempre, yo nunca quiero terminar ninguna prédica, no quiero terminar ningún domingo sin la oportunidad para cada persona que está viendo esto a través del internet, de recibir a Jesucristo, nuestro Kurios et Theos, nuestro Señor y Dios, para que Él sea tu Kurios et Theos, para que Él sea tu Señor y tu Salvador, tu Dios. ¿Cómo respondes tú a un Dios que ha dado todo por ti? Para mí, la única cosa lógica que podrías hacer es también entregar tu vida a Él. Entonces, donde sea que estén ustedes en ese momento, oren esto, como siempre. Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o una pecadora. Y en ese momento tú puedes ir confesando tus pecados ante el sumo sacerdote, porque ya no está muerto sobre esa cruz. Tú siempre ves esa figura de Jesús que está así, todo muerto. Dice, yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo y yo vivo por los siglos de los siglos. Habla con Él. Y ahora, conmigo, hagan esta confesión de fe. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y de que al tercer día Dios lo resucitó entre los muertos. Eso lo confieso y lo creo en mi corazón. Ahora dice la Biblia de que ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en ti y en mí. Entonces pídele, Señor, Espíritu Santo, lléname. Ese mismo Espíritu Santo que tú diste vida a Jesús en esa tumba, ahora dame vida. Alabanza al que venció, aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Alabanza al que venció, aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Baja el volumen por un ratito, porque así, para la iglesia, para los que están bautizados, esta es la manera que Jesús nos mandó a acordarnos de su muerte y de su resurrección. Hasta lo dice Pablo, que así estamos proclamando, ahora con orgullo, la muerte de Jesús. Hasta en inglés lo llamamos Good Friday, literalmente viernes, buen viernes. Pero ¿cómo que bueno? Si has visto la pasión de Cristo, es terrible lo que le pasó. Celebramos su muerte porque celebramos también su vida.
Como dijo Jesús, este es mi cuerpo. Si tienen el pan y el vino, pueden tomar esto en este momento. Así como dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23, de que Jesús, en la noche que Él fue entregado, tomó pan y lo bendijo y dijo a todos sus discípulos ahí, toman este pan y comen, todos ustedes, porque este es mi cuerpo roto por ti. Pueden comer en este momento el pedazo de pan. Y también después de la cena, también tomó el vaso de vino y lo bendijo y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen esto todos ustedes cuando tomen esta cena y hagan esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada por nosotros. Y hasta que este Jesús vuelva para establecer su reino sobre esta tierra, proclamamos su muerte y su resurrección.